Hoy vamos a ver el tema de cuidados en el anciano. El tema de cuidados en el anciano es un tema que es bastante sencillo y vamos a ver que el 80% de las preguntas que tenemos del mismo se centra en las escalas de valoración. ¿Cuál es la parte menos positiva? Que las escalas tienen números y el perfil de pregunta de oposición me da muchos números de corte de las escalas. Por tanto, el abordaje de este tema nos requiere estar muy concentrados con las escalas y cómo aprender con algo de mnemotecnia, pues los puntos de corte de las distintas escalas más importantes que más nos preguntan. Como vemos en el índice de nuestro cuaderno, se abre por la primera página, observa que tiene 5 puntos. Y de los 5 puntos, sin lugar a dudas, el 80% de las preguntas de oposición y todas las comunidades autónomas hacen lo mismo, se centra en las escalas de valoración. Sí que es verdad que vamos a centrar en aspectos generales del anciano sano y enfermo, pero no es muy rentable, con lo cual vamos a centrarnos en generalidades. Este tema tiene relación con otras clínicas porque tenemos en cuenta que cuando hablamos de anciano enfermo, pues puede tener cualquier tipo de patología y por tanto las estudiamos con más profundidad en sus clínicas oportunas. Hoy solo nos vamos a centrar en los aspectos diferenciales y vamos a pasar muy por encima en estos apartados. Muy bien, vamos a empezar por el primer bloque. De los bloques que vamos a trabajar, como puedes ver ahora mismo en la diapositiva, tenemos 3 bloques. El bloque 1 va a ser el del proceso de envejecimiento y el anciano sano. En el segundo bloque vamos a abordar aquellos aspectos diferenciales del anciano enfermo y por último el tercero y más importante son escalas de valoración. Este es el trabajo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Vamos a por él. Vamos a empezar por el primer bloque. En el primer bloque nos vamos a centrar, como podéis ver, en 4 apartados y los 4 apartados que vamos a trabajar va a ser el primero de ellos los tipos de anciano que hay, que queda claro en la presentación que son 4 tipos de anciano. Alguna pregunta por ahí hemos encontrado sobre este concepto. Segunda idea, teorías de envejecimiento. No tenemos prácticamente preguntas en el repositorio de los últimos 20 años de las comunidades autónomas. Luego los términos relacionados con envejecimiento que los tengamos claros porque se parecen y por tanto hay que estar un poco atento para discriminar. Y por último vamos a hablar los conceptos generales del anciano sano. Estas son las 4 ideas que vamos a ver dentro del bloque 1. Queda claro que dentro de los tipos de anciano, que es donde vamos a comenzar, hay 4 tipos de anciano. Cuando hablamos de anciano sano y enfermo son los subapartados que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que prestar atención es cuando veo la palabra anciano sano y leo la descripción según la OMS, vais a ver que es un equilibrio inestable. Llama la atención ver que ser un anciano sano es básicamente estar en disposición, que en cualquier momento puedas tener un evento negativo o mórbido. No tiene más, ahora vamos a ver a continuación una pregunta de oposición para que veamos cómo se ha hecho el abordaje de la misma. Realmente lo interesante de los 4 tipos de ancianos, que es donde tienes que estar atento, es precisamente los que son geriátricos y los que son frágiles. Es aquí donde es un poquito más complicado. Toda la propuesta lo hace la OMS, pero respecto al anciano frágil vamos a ver que hay alguna propuesta más, además de la OMS. La pregunta que comentábamos, por ejemplo, esta que tenemos aquí, de Servicio Murciano de Salud 2006, como podemos observar, nos dice que es un anciano sano. Como vemos, la correcta es la opción de respuesta 2, que nos dice aquel que se mantiene un equilibrio inestable, pero capaz de adaptarse su capacidad de funcionamiento a las necesidades. No tiene más, pero llama la atención la definición del mismo. Vamos directamente a los conceptos que son un poco más interesantes, que es cómo discriminar un anciano que es geriátrico de un anciano que se considera frágil. La OMS lo deja muy claro. Para que un anciano se considere geriátrico tiene que cumplir 5 criterios. Los 5 criterios, cuando los leemos, vamos a ver que son estos que tenemos aquí. Que tenga más de 75 años, que tenga pluripatología, varias patologías, que la enfermedad principal que tenga genere invalidez, que tenga alguna de las patologías que sea una patología mental y por último que de ellas se deriven problemas sociales. ¿Tiene que cumplir los 5 criterios? No. La OMS dice que de los 5 que hay, tiene que cumplir más de 2. Es decir, 3 o más criterios hace que un anciano se clasifique como geriátrico. No necesariamente tiene que tener más de 75 años, porque puede cumplir cualquiera de los otros 3. En cambio, cuando vemos la clasificación que nos hace la OMS, vemos que no es nada amable. Esta diapositiva con tanta información no nos ayuda a clasificar el anciano como frágil. ¿Cómo hacemos este trabajo? Muy sencillo. Por edad, la OMS dice que directamente teniendo más de 80 años se considera frágil. Y luego observamos que es muy fácil clasificar a un anciano como frágil, porque nada más tenga más de 65 años y cumpla uno de los siguientes criterios, se considera frágil. Y vemos que en los siguientes criterios hay tantas cosas: que tenga una enfermedad incapacitante, que tenga incapacidad en las actividades instrumentales de la vida diaria, que tome fármacos, más de 3 fármacos, que haya enviudado, que haya... Es decir, tenemos tantas cosas que prácticamente casi cualquier pregunta que nos hagan sobre algo que le pasa a un anciano de más de 65 años nos va a hacer que lo clasifiquemos como frágil. Para recordarlo con un poco de mnemotecnia, nos llevamos que el geriátrico es sin P75. Que no suena la palabra sin, videojuego ya que tiene sus años, ¿de acuerdo? Nos sirve para simplificarlo. Sin P75. Sin P75 nos lleva a recordar que la S es de alteración social, que la I es de invalidez
la M de patología mental, P de pluripatología y el 75 que tenga más de 75 años. Sin P75 lo anotamos en nuestro cuaderno para hacer mnemotecnia sobre cómo se clasifica a un anciano geriátrico. Vemos una pregunta de Murcia en el año 2004 que directamente nos dice: una persona que tiene más de 65 años. ¿Con más de 65 años cumple el criterio para ser geriátrico? Acabo de decir que no, que tenía que tener más de 75 años. Con lo cual, de los 5 criterios, uno ya no lo cumple. Pero si seguimos leyendo esta pregunta, nos dice: ¿padece una o varias enfermedades? Pluripatología. Ya tenemos uno. Nos dice: lleva a la incapacidad o invalidez. Ya tenemos dos. Y te dice cuya evolución está condicionada por factores psíquicos o sociales, es decir, alteración mental, social. Muy buena pregunta porque te mete en la misma pregunta los 5 criterios que nos dice la OMS y claramente cumple 4 de los 5. Por tanto, efectivamente la correcta es la 3, que es un paciente geriátrico. No tiene más, son conceptos bastante sencillos. Damos un pasito. Anciano frágil. En anciano frágil tenemos la OMS, como acabamos de ver, que dice más de 80 años es frágil o más de 65 y uno de los criterios que acabamos de escribir. Pero hay más propuestas. Aquí con algo de mnemotecnia ponemos el barber, tenemos a continuación hard rock de Rob Waugh y por último tenemos free, el huevo frito. Tenemos esto con iconografía para que memoricemos que propuestas de fragilidad hay más. ¿Y por qué más? Porque es difícil clasificar a un anciano como frágil. Por eso tenemos tantas propuestas. No tiene nada que ver la primera propuesta de Barber, que es un cuestionario muy sencillito de 9 preguntas, y lo curioso es que si estando en tu casa paras un momento, le das a pause y lees el cuestionario de Barber, te das cuenta que tú mismo te podrías clasificar como frágil, porque es muy fácil responder una de las preguntas que sí. ¿Has comido frío la última semana 2 o 3 veces? Se considera que es que sí, pues ya eres frágil. Con lo cual vemos que Barber es muy fácil clasificarte como frágil. Nada que ver con World Rock. Como vemos, Rock Walk es justo una clasificación que es totalmente lo contrario. 70 IDs, una escala muy compleja que lo hace es que aborda prácticamente todos los determinantes que nos lleva a la fragilidad. De todos ellos, el más importante, sin lugar a dudas, es la OMS, como acabamos de definir, y luego Free. ¿De acuerdo? Este autor tiene una acogida importante y por eso le prestamos atención. Fried dice que para valorar la fragilidad de un anciano tenemos que fijarnos en 5 criterios. De los 5 criterios es la pérdida que ha sufrido en los últimos años de su vida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de peso, pérdida de energía. Energía se refiere a estado de ánimo, ¿eh? Pérdida de velocidad, pérdida de actividad y de fuerza. De los 5 criterios, Dort deja bastante claro. Fried señala que el más importante de todo es la velocidad. De tal manera que cuando observamos un anciano caminando por la calle, vemos que la velocidad de la marcha va a determinar, ¿vale?, la probabilidad de que sea más o menos frágil. Lo curioso es que para medirlo lo hace de una forma muy sencilla, que lo pone a andar 4,6 metros y calcula el tiempo que tarda en hacerlo. Siempre contamos lo mismo, que más o menos la distancia de 4,6 metros de pasar de una acera a otra. Echa a un anciano a andar de una acera a otra y que tarde más tiempo de lo que debe. Fíjate si se relaciona con la fragilidad o no. Bueno, es una pequeña broma, no tiene más. Primera idea que tenemos, por tanto, que según la OMS hay 4 tipos de ancianos y de los 4 tipos de ancianos con sin P75 tenemos el geriátrico si cumple 3 criterios y el de fragilidad tenemos 4 propuestas aparte de la OMS que hemos visto cómo se distingue con más de 80 años o 65 años más un criterio de los que hemos comentado. Y vamos a pasar ahora a distinguir los conceptos que se relacionan con el envejecimiento. Tenemos que llevar cuidado porque en esta diapositiva vemos que cuando leemos senectud, cuando leo senilidad, ancianidad, tercera edad, cuarta edad, son conceptos que se parecen mucho. Por tanto, aquí lo único que tenemos que hacer es leer y discriminar. ¿Cómo discriminamos? Muy fácil. En esta diapositiva estamos viendo que cuando hablo de senectud con T, tiempo, se refiere al periodo. Senilidad se refiere al proceso de degeneración, de pérdida. Por tanto, senectud con T, tiempo. Cuando hablo de senectud, esta línea temporal representa todo el proceso de envejecimiento. Una vez que tengo esto claro, lo que observo es que tercera edad y cuarta edad está determinada por un factor edad. De tal manera que más de 65 años es tercera edad y más de 80 años es cuarta edad. Si hablo de la palabra progeria, quiere decir un envejecimiento muy prematuro. No tiene más, todos los conceptos que vemos aquí son bastante sencillos. Llama la atención ver el que tenemos de segunda juventud, que se supone que es cuando vuelve a tener la persona más tiempo libre, después de haber estado años criando con la familia, pues esa segunda juventud es cuando empiezas a encontrar más espacios después de la jubilación. Es curioso que se le llame segunda juventud, no tiene más. Al fin y al cabo, términos muy sencillitos que nos podemos familiarizar con ellos. Muy bien, pues volviendo a nuestro punto inicial del bloque 1, hemos hablado de los tipos de ancianos,
que hemos dicho que 4, esto sí que tiene que tener en tu esquema que estás haciendo ahora mismo un poco de cabida y discriminar lo que hemos comentado. Teorías de envejecimiento, pasar por encima, discriminando algunas de las más interesantes como son las sociales. Y a continuación saber qué es el envejecimiento activo y nos queda por tanto analizar el último apartado de este primer bloque, que son los conceptos de anciano sano. El anciano sano, las modificaciones que sufre le llevan al espectro de estar muy cerca de la morbilidad y por tanto esa morbilidad que le lleva a la patología. Pero un anciano sano sufre modificaciones que por sí no son patologías. Esto lo tengo en cuenta a la hora de hacer el análisis. ¿Qué tengo que hacer con el anciano sano? Puesto que no tengo muchas preguntas, lo inteligente es hacer algo como tienes en esta diapositiva. En esta diapositiva lo que hemos hecho es que por distintos aparatos corporales hemos diferenciado aquellas palabras clave que están en el envejecimiento de cada uno de ellos. Son 7, quedamos con las ideas clave que tenemos en cada uno de ellos y hacemos un esquema muy sencillo. No invertimos demasiadas energías en este apartado. No merece la pena, no hay muchas preguntas. ¿Por qué es inteligente que hagamos una tabla que contenga los datos y los términos de cada uno de ellos? Porque observamos que hay palabras que se parecen mucho. Por ejemplo, están ordenados en 7 órganos y sistemas, de los cuales el primero está la piel. No es casualidad que el primero está la piel, porque la piel es el primer tejido en envejecer del cuerpo. Ya podía ser el riñón por ahí que no se ve, no, la piel. Con lo cual nos quedamos con esa idea. Dentro de ella vemos que se producen fenómenos como la serosis, léntigo, canas, verrugas seniles. De todas ellas, mucho cuidado con la palabra serosis, porque la podemos confundir si fijamos en el sistema digestivo abajo, número 5, que aparece la palabra serostomía. Serosis se refiere a sequedad de la piel y serostomía se refiere a sequedad de las mucosas, concretamente la boca. No tiene más, pero es el trabajo inteligente que tenemos que hacer con esta parte del contenido. En el anciano sano, de todos los sistemas y órganos que tenemos, desde luego los sentidos de la vista, el sentido de la audición, son los que más nos preguntan. Órganos de los sentidos son los más preguntados, dentro de haber tan poquitas preguntas, son los más interesantes. Y las modificaciones más importantes y que más términos nos pueden confundir son los mismos. Por tanto, vamos a darnos un paseo muy ágil por encima de estos contenidos para que hicieras un esquema, una tabla reducida con los mismos. Muy bien, acabamos de comentar que la piel es el primero en envejecer, de los tejidos que hay. De todos los términos que hay aquí no nos vamos a parar a decir que es una cana ni una verruga senil. De todos ellos tenemos que llevar cuidado con las uñas. Si te das cuenta, las uñas te dice se hacen más espesas y duras, pero más quebradizas. Que sean más gruesas no quiere decir que sean más resistentes. Vemos que aparecen unas líneas de formación, como se ve ahora mismo en la imagen que sale en la diapositiva, y esas líneas que salen, esos surcos, hacen que sean mucho más quebradizas. Primera idea respecto a la piel que no vamos a confundir. La palabra serosis, por tanto, y que son las uñas más gruesas, pero también más frágiles. Sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular se produce una serie de cambios importantes. Vamos a ver que la imagen que tenéis aquí es una pequeña broma para recordar que el corazón, cuando envejece, aparece un oso pardo al lado para ver que las modificaciones que se da el mismo se llama atrofia parda. Oso pardo, atrofia parda. La atrofia parda es una modificación que se caracteriza, como vamos a ver a continuación, por la alteración de las cámaras izquierdas, tanto de la aurícula como el ventrículo izquierdo, que va a condicionar alteraciones también en la aorta. Estas 3 modificaciones pues, son las que básicamente hacen que se llame atrofia parda, que es característica del envejecimiento cardíaco fisiológico. Aparte de esto, como vemos en esta presentación abajo, se produce una desviación del eje eléctrico a la izquierda, se producen placas de ateroma, que en todos los que estamos escuchando este vídeo pues empezamos a tener pequeñas placas de ateroma. Es un proceso normal del envejecimiento del sistema cardiovascular. Dilatación aórtica, cuarto ruido. ¿A qué nos referimos con que se produce desviación del eje a la izquierda? Esta diapositiva que vemos a continuación nos habla del eje eléctrico del corazón. Como vemos, hay 4 nodos principales e importantes que son células marcapasos. Esto lo veremos en más profundidad en cardiología, que son las primeras que se despolarizan y son las que hacen que se contraiga el corazón. Como observamos de los 4 que hay, vamos a ver que los ancianos pierden mucho el primero de ellos, que es el nodo sinusal. Como observamos, el nodo sinusal va a una frecuencia mayor de 60 latidos por minuto. Si un anciano pierde muchas células del nodo sinusal, ¿qué va a pasar? Que toma el relevo el siguiente nodo que va a mayor frecuencia. ¿Y quién es? El auriculoventricular. Con lo cual, por eso decimos que los ancianos tienden a la bradicardia fisiológica. Pierden mucho nodo sinusal y el testigo lo toma el nodo auriculoventricular, que va a una frecuencia un poquito menor, bradicardia fisiológica. Primera idea. Segunda idea, si pierden mucho nodo sinusal, el eje hacia donde se dirige la electricidad cambia, de donde nace arriba hacia abajo. Como cambia el eje, el vector se altera, por eso se dice que el vector se va hacia la izquierda.
Son pequeños cambios fisiológicos que pasan en el anciano. Ya cuando estudiemos cardiología lo recordaremos, lo veremos con un poquito más de profundidad y un análisis más pormenorizado. Aquí nos quedamos sencillamente con la idea y que nos suene la palabra atrofia parda y que nos suene la palabra desviación del eje a la izquierda, ¿de acuerdo? Y pérdida sinusal y por tanto bradicardia fisiológica. Pasamos a otro sistema musculoesquelético. A partir de una edad determinada, a partir de los 40 años, empieza a perder talla. Así que si estás escuchando este vídeo y tienes más de 40 años, ya sabes que estás bajando la talla. Por suerte, cada 10 años 1 centímetro, con lo cual tampoco es un disparate, pero vemos que la tendencia es bastante marcada y clara y se da por el acortamiento de los discos intervertebrales, ¿de acuerdo? Se da también porque obviamente se produce una pequeña cifosis y todo esto va a condicionar que vamos perdiendo talla con el paso de los años. Aparte de esto, te tienes que quedar con la idea de la palabra sarcopenia. Se sustituye mucho tejido muscular por tejido adiposo, de tal manera que este proceso se le llama sarcopenia, pérdida de tejido muscular. Es lo más relevante que nos podemos quedar del sistema osteomuscular. Como vemos en esta diapositiva ahora mismo, se produce una cifosis marcada dorsal, que es la que condiciona la disminución de la talla. Preguntas que encontramos en oposición respecto al sistema osteomuscular son muy sencillas. La mayoría de preguntas que encontramos del anciano sano son muy fáciles. Si hago un pretest antes de comenzar a escuchar esta presentación, probablemente las aciertas. Vemos esta pregunta de Principado de Asturias 2012. Nos dice que son cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento y como vemos todas las opciones de respuesta dice que aumenta el gasto cardíaco, aumenta el filtrado glomerular y aumenta la capacidad vital. Ninguna de las tres. ¿Aumenta el filtrado glomerular en un anciano? No. ¿Aumenta el gasto cardíaco? No. Disminuye las funcionalidades. Por tanto, observamos que hasta por descarte, sin saber demasiado de esto, hoy hemos respondido a la opción de respuesta 2. Limitación articular. No tiene más, como vemos, un análisis muy sencillito de este bloque de anciano sano, porque al fin y al cabo no requiere mayor profundidad de análisis. Aparato respiratorio. En el aparato respiratorio vemos que la capacidad vital me está comparando la del adulto sano con la del anciano. Y lo que representa esta gráfica aquí ahora mismo es que la capacidad vital en el adulto es muy amplia, se mueve mucho volumen, mientras que en el anciano la capacidad de mover volumen es mucho más reducida. Por tanto, la capacidad vital en el anciano disminuye y el volumen que se queda dentro de los pulmones se llama residual, aumenta mucho más. Residual aumenta, la vital disminuye. Conceptos muy sencillos, como vemos, por tanto nos podemos quedar con esta idea. ¿Esto qué condiciona? Que disminuya el cambio de volumen que puede movilizar un anciano. Pues condiciona algo muy interesante y es que disminuye la capacidad oxígena. Vamos a ver que el intercambio gaseoso disminuye y por tanto tienen que tender para hacer un cambio más efectivo a incrementar un poco la frecuencia respiratoria. Vamos a ver que los músculos que intervienen se modifican en la caja torácica porque la caja torácica adquiere cierta rigidez. Conceptos, por tanto, que como vemos son bastante sencillos que nos llevan a los cambios en el aparato respiratorio en el anciano. No tiene más, para ir acabando el análisis del anciano sano nos quedamos con las modificaciones del sistema nervioso. Una idea muy interesante, que aunque lo vemos mucho mejor en la asignatura de neurología, pero una idea interesante es que sepamos que en todo nuestro cuerpo tiende la fibrosis. Y en todo nuestro cuerpo aparecen hallazgos de fibrosis. En el sistema neurológico también aparecen. Cuando estudiamos neurología vamos a ver que las enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer aparecen determinadas fibrosis y a esas formas que aparecen de fibrosis se denominan de formas determinadas. Comento esto porque es importante que sepamos que es normal que aparezcan cuerpos de Levy, es normal que aparezcan hallazgos de patologías concretas, pero solo tenemos que quedarnos con la idea clara de que aparecer en proporción minoritaria es normal. Cuando aparece una proporción muy grande es cuando nos lleva claramente a la patología en cuestión. Esto lo comentaremos y lo recordaremos en la asignatura de neurología. De todas las alteraciones neurológicas que se dan fisiológicas en el anciano, nos quedamos con una de las más interesantes, que es la alteración del sueño. Todo en el sueño en el anciano disminuye, excepto vamos a ver que lo único que aumenta, como podemos ver, y os he marcado en rojo en la presentación, es la fase 1 del sueño REM. Ya hablaremos del sueño REM. REM quiere decir rápido movimiento ocular. No REM, no rápido movimiento ocular. Son las dos grandes fases de sueño. Todo en el anciano disminuye, excepto vamos a ver que la fase 1 del sueño no REM. Esto condiciona, vamos a ver que el patrón del sueño en el anciano sea muy distinto. Pasan más tiempo en la cama, pero el tiempo de sueño total es el mismo. Dan cabezadas diurnas por la fatiga, es decir, tienen un patrón muy característico que es muy fácil aprender. Nos quedamos con estas ideas básicas de alteraciones del sistema nervioso, que son las que nos llevan a poder responder preguntas de oposición de forma efectiva. Para ir terminando con el anciano sano, sistema digestivo. Hemos dicho antes, mucho cuidado con la palabra serostomía, no confundir con serosis.
Xerosis, sequedad de la piel. Xerostomía de las mucosas de la boca. De todos los términos que tenemos aquí, es obvio pensar que todas las glándulas del cuerpo tienen menos capacidad y por tanto secretan menos hormonas en la mayoría de las glándulas, y es fácil entender que el sistema endocrino, al igual que el digestivo, secreta menos pH, pues menos secreción gástrica y por tanto el pH aumenta. Por cualquier órgano, el páncreas, el tiroides, todos tienden a tener menos secreción. Es normal, no funciona mejor el páncreas de un anciano que el páncreas de un adulto. Esto es obvio. Si hay menos secreción de ácidos en el sistema gástrico, en la cámara gástrica, es obvio deducir que el pH va a aumentar. Esto no te lo tengo que recordar, son conceptos muy sencillos. De todos ellos es muy curioso ver la imagen que tenemos ahora mismo en la diapositiva, donde el esófago del anciano se vuelve un prepiesófago, que se llama sacacorchos. Es muy llamativa la imagen que estamos viendo ahora mismo, pero es un proceso fisiológico. Muy bien. Preguntas sencillitas respecto al mismo. Vemos, por ejemplo, esta del País Vasco en 2008, que nos dice que respecto a las modificaciones del anciano en el aparato digestivo, que cuál de estas es cierta. Y observamos que obviamente tiende a disminuir el peristaltismo y por tanto tiende al estreñimiento. Opción de respuesta correcta, la 2. La mayoría de preguntas que vamos a hacer de esta parte son muy sencillas y muy amables. Para ir terminando, sistema endocrino. En el anciano vemos que el sistema endocrino, acabamos de decir que todas las glándulas prácticamente tienen menos secreción. Como tienen menos secreción, disminuyen prácticamente todas. ¿Por qué aparecen algunas de ellas hormonas que tienen menor igual nivel o mayor incluso? Si vemos que hay una hormona que tiene mayor nivel, vemos que como una respuesta refleja. ¿Por qué un anciano llega a tener más insulina y produce más insulina? Lo hace temporalmente a una respuesta que probablemente sea la resistencia insulínica de las células. El páncreas va a funcionar de forma forzada secretando más insulina, pero lo va a hacer durante un tiempo determinado. Lo más normal es que falle, que llegue a una diabetes. Es obvio. Ninguna de las hormonas que estamos viendo aquí, que están incrementadas en el anciano, lo hacen de forma permanente, lo hacen de forma circunstancial para responder a una demanda. FSH-LH, ¿por qué sube en la mujer? Cuando no tiene ovocitos, la FSH-LH sube con la intención de estimular si queda algo por allí abajo, en los ovarios, pues para estimular a los ovocitos, a los folículos. Pero lo va a hacer durante un tiempo determinado. Llegará un momento que la FSH se dará cuenta que allí abajo no queda nadie y decaerá y bajará sus niveles. Por tanto, son reactivas y temporales. Lo curioso son algunas que se mantienen con niveles más o menos igual, como vemos el cortisol, la TSH, paratormona, adrenalina. Vamos a ver porque son hormonas que funcionan muy cíclicas, como es la del cortisol, que como se representa ahora mismo en la diapositiva, el cortisol se relaciona directamente con la luz y por tanto la exposición a la luz condiciona que tengamos mayor producción de cortisol y a lo largo del día, sobre todo por la noche, pues va bajando nuestro cortisol. Es un mecanismo fisiológico que los ancianos siguen manteniendo y por tanto vemos que la producción de cortisol se mantiene más o menos igual. No tiene más, acabamos con los órganos de los sentidos. Aquí en esta diapositiva vemos todos los cambios que se producen en los órganos de los sentidos. ¿Dónde tenemos que prestar atención? El ojo. El ojo es el más complejo de todos y desde luego si nos hiciesen alguna pregunta será donde tendríamos que estar más atentos. Vemos que todas las capacidades en el ojo disminuyen. Esta diapositiva vemos que la flecha roja hacia abajo es que disminuye la agudeza visual, disminuye el campo visual, disminuye la sensibilidad, contraste, la esteropsis, que es la capacidad de discriminar la profundidad de los objetos y por tanto verlos en 3 dimensiones, disminuye en el anciano. Todos los conceptos que vemos aquí son muy fáciles de comprender para nosotros y por tanto nos quedamos con la idea de la gran pérdida que sufre el órgano del sentido de la vista. De todos ellos llama la atención ver que se tiende a la miosis. Cada vez vemos que pierde la capacidad de adaptación el ojo y por tanto a perder esa capacidad de adaptación tendemos a la miosis, que es la visión en túnel. Esto es algo ordinario y fisiológico en el anciano y por tanto nos quedamos con la idea. Campo visual, de ser un campo visual muy ancho, pues se va reduciendo progresivamente con el paso de la edad en el anciano. Por eso cuando vayas conduciendo la próxima vez y te venga un anciano directamente que te venga de lado, es que no te está viendo, sé respetuoso con los ancianos que conducen. No te ven, su campo visual se va quedando a lo que tienen delante. No tiene más, estos son conceptos para la mayoría de nosotros que son muy sencillos y no tiene más importancia. Nos quedamos como en la pérdida de colores, vamos perdiendo capacidad de discriminar colores y el orden en el que vamos perdiendo es el rojo, el verde y los tonos claros. Perfecto para conducir, ¿verdad? Muy bien, es mejor que ver en ámbar, así que por eso pasa en ámbar siempre. Es una broma. No tiene más, pero rojo, verde y tonos claros. Por eso siempre que hacemos prácticas y trabajamos taller con los ancianos intentamos poner colores de una intensidad elevada.
No tiene más, nos quedamos con los conceptos que son muy parecidos, por ejemplo, ectopion y exoftalmos. No es lo mismo que salga hacia afuera el globo ocular, que se llama exoftalmos, que tiende a salirse hacia afuera el párpado, que se llama ectopio. Son conceptos parecidos. En la tabla que debes de estar haciendo ahora mismo, quédate con todos estos términos que te puedan generar confusión para discriminarlos de forma eficiente. Volviendo a nuestra tabla con la que hemos empezado, estos 7 puntos nos llevan a discriminar los conceptos más interesantes dentro de cada uno de ellos. Mucho cuidado con el punto 7, órganos sensoriales. Dentro de ellos acabamos de decir mucho cuidado con enoftalmos, exoftalmos. No es lo mismo que el ojo se meta al globo ocular, tiende a irse hacia adentro, que tiende a irse hacia afuera. Enoftalmos, exoftalmos. Ectopion, entropion y estropion, vamos a ver que son los conceptos que se relacionan con estropion, el párpado se va hacia afuera, ectropion, y entropion se va hacia adentro del párpado. Conceptos muy sencillitos que los podemos relacionar. Y mucho cuidado con los términos gerontoxón y santelasma. Santelasma es que tiende a haber acúmulos de lípidos en el párpado. Y el gerontosón es por encima del cristalino. No tiene más, son conceptos muy sencillitos que podemos relacionar y cerrar nuestra tabla. Con esto cerramos el primer bloque de contenido, que recordamos que se ha centrado en tipos de anciano, 4 tipos de anciano, las teorías de envejecimiento, los conceptos y términos relacionados con el envejecimiento que tenemos que discriminar y por último el anciano sano, discriminando las 7 características principales, sistemas y órganos con los que tenemos que hacer una pequeña tabla. Muy bien, pues una vez abordado el primer bloque de contenido, vamos a comenzar con el segundo bloque. El segundo bloque es el anciano enfermo. El anciano enfermo tenemos que tener claro que el perfil de preguntas de oposición que tenemos son minoritarias y que la mayoría de patologías no las vamos a ver en el anciano, sino que las estudiamos directamente con las clínicas oportunas. Lo recuerdo porque vamos a pasar muy por encima con 2, 3, 4 ideas que cogerás, pero esta parte la vamos a hacer un poco más ágil para meternos directamente en el bloque 3, que es el más interesante, que son las escalas. Por tanto, prestamos atención cómo vamos a abordar este segundo bloque de anciano y nos metemos directamente en escalas. Segundo bloque de anciano, para hacer un esquema inteligente, nos vamos a mover por esta propuesta que tenemos ahora mismo en la presentación, que son 3 puntos. Primero, ¿qué es la enfermedad geriátrica y por qué está infradiagnosticada? Segundo, los síndromes geriátricos, que vamos a ver que son 12, como los apóstoles. Se llama 12 IES, que vamos a ver a continuación, porque vamos a ver que son las patologías que de forma más ordinaria y frecuente pasan en los ancianos. Por eso se pasan a denominar síndromes geriátricos. Y por último vamos a ver el ciclo LADME, que es cómo se metabolizan y cómo pasan los fármacos a través de un ciclo que se llama LADME, que aunque lo vemos con más profundidad en farmacología, hoy solo lo vamos a comentar por encima. Vamos a hacer un abordaje muy ágil de este punto, así que prestamos atención porque vamos a pasar por encima de los conceptos más interesantes. Primera idea que tenemos que tener clara es la enfermedad geriátrica. Acabamos de decir la palabra visa. Visa quiere decir que la banalizamos, es individualizada, en cada persona aparece de una forma y vamos a ver que suele ser silente y atípica. Todo esto lleva a que cuando tengo que hacer un abordaje de la enfermedad del anciano haya mucho infradiagnóstico. Recuerda siempre visa, se banaliza, individualizada, silente y atípica. Muy bien, primera idea que me llevo. Segunda idea, síndromes geriátricos. Acabamos de decir que son las enfermedades que más se presentan en el anciano. ¿Cuántas son? Tenemos una propuesta aquí de Kahn que nos habla que son 12 tipos de enfermedades las que más se presentan. La regla mnemotécnica en inglés sale perfectamente porque ella le llama de las 12 IES. En español, algunas de esas IES, como inanition, ¿vale? Nos lleva a, en inglés bien pronunciado, inanition, nos lleva a desnutrición. Esto básicamente lo que nos tiene que hacer recordar es que todas las 12 IES no hay ninguna pregunta que no la haya hecho, pero si nos sale alguna, como vemos aquí en impairment, de acuerdo, alteraciones de la vista y oído, pues nos quedamos con la idea de que al fin y al cabo son 12 las IES y que son 12 los síndromes más importantes. De todos ellos nos vamos a parar solo un momentito a comentar los que tenemos marcados en rojo, que son las incontinencias y los tipos de alteraciones, demencias y síndrome de confusión agudo. Es un momentito, vamos a pasar por encima sobre ellos. Ya tengo 2 ideas. Cuando hablo de patología en el anciano, lo primero que tenemos que tener claro es esta tabla que tenemos aquí. Que ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Sin lugar a dudas, entre todas ellas, la más frecuente se llama hipertensión arterial. Cuando hablo de las más frecuentes producidas por el punto de vista cognitivo, pues tenemos el Alzheimer, desde el punto de vista psiquiátrico tenemos la depresión, dependiendo qué criterio coja tenemos distintos tipos de patología. En global y en general, la más común de todas ellas es la hipertensión arterial. Me quedo con esta idea y cómo vemos los tantos por ciento de lo que afecta a cada una de estas patologías. En concreto la demencia, vemos que el Alzheimer iba por el 50%, ya está elevándose a 60%, incluso hay poblaciones que el Alzheimer ya representa el 70% de las demencias, que es un número que es bastante llamativo. Por tanto, vamos a entrar de lleno a comentar precisamente las demencias. Las demencias
el manual diagnóstico de DSM-5 lo clasifica de tal manera que dice que para que hagamos un diagnóstico de demencia tiene que darse una alteración principalmente de la memoria y luego se puede dar de otras A's. ¿Cuáles son las otras A's que se pueden generar? Aparte de A de amnesia, se puede dar A de afasia, apraxia, agnosia y alteración ejecutiva. Son todas las alteraciones que nos sirven para hacer el diagnóstico de una demencia. La que la caracteriza, que hay una pérdida de la memoria. Ahora mismo esta diapositiva lo que está representando es eso. Primero te falla la tarjeta de memoria y luego uno de los 4 ASES. Afasia, apraxia, agnosia y alteración ejecutiva. Básicamente, esto es el concepto de demencia y vamos a ver que las demencias realmente tienen muchas causas. Tanto es así que cuando hablo de demencia las puedo clasificar en 2 grandes bloques, en las que son de origen degenerativo, que son las más habituales, y en las que son de origen vascular. ¿Por qué se altera el tejido nervioso? Puede ser porque tenga una anoxia de origen vascular o una alteración vascular, o puede ser porque precisamente esté tendiendo a la fibrosis y por tanto la pérdida de funcionalidad. Sea como fuere, los 2 grandes grupos que hay son vasculares y degenerativas. Ahondaremos un poquito más en ellas dentro de la asignatura de neurología. Hoy nos quedamos con esto. ¿Por qué me interesa quedarme con las demencias? Primero, saber cómo se clasifican. Segundo, saber los grupos que hay. Porque hay una escala que es muy característica, que suele pasar al anciano, que se representa con la imagen que tenemos aquí de la película. Los que habéis visto la película ya sabéis que el perro se llama Hachiko y los que no, pues da igual. El perro se llama Hachiko, ya lo sabéis. ¿Para qué nos sirve esta tontería? Para recordar que cuando hablo de Hachiko nos lleva a la escala de Hachinsky. Hachinsky es una escala que es muy sencilla. Se la pasamos a un anciano y lo que me sirve para clasificar si la demencia es de origen vascular o es de origen degenerativo. Lo más normal es que si tengo una persona enfrente que tiene una demencia, yo no sé qué tipo es, y le paso la escala de Hachinsky, lo más normal, ¿qué crees que es? ¿Que le dé puntos altos o que le dé puntos bajos? Observando cómo clasifica esta escala, lo más normal, y creo que todos estamos de acuerdo, es que dé puntos muy bajos, porque lo más normal es que una persona tenga una demencia de tipo degenerativo, que hemos dicho que representa la mayor proporción de demencias que hay. Por tanto, Hachinsky lo más normal es abajo. Recuerda, Hachinsky, el perro, abajo, sin down. Una broma, no diré más, ¿de acuerdo? Es muy fácil quedarnos con esta idea, no han salido preguntas, pero nos quedamos con estos pequeños conceptos básicos. Más cosas que tenemos que saber con la demencia. La demencia preocupa. Cada vez tenemos más ancianos con demencia. Y como preocupa, salen escalas que intentan valorar y medir qué le está pasando. Una de ellas es PAINAD. PAINAD, pain en inglés significa dolor, y demencia avanzada. Obviamente a la mayoría de personas que tienen dolor tenemos muchas escalas para valorarlo. Directamente le preguntamos. Pero claro, a una persona que tiene una demencia avanzada no le puedes preguntar. No puedes interactuar con ella para que te diga el nivel de dolor que tiene. PAINAD es una escala muy inteligente. Vamos a ver que PAINAD lo que hace es que si da puntos muy bajitos significa que tiene dolor muy leve y si da puntos muy altos tiene dolor intenso. Los puntos de corte de PAINAD, escala que se pasa para medir el dolor en la demencia avanzada, son los mismos puntos de corte que tiene una escala que nos debería sonar a todos, que es la escala de Apgar en el niño. Exactamente lo mismo, si nos damos cuenta, 0,3, de 4,6 y 7,10. Lo que pasa es que es inverso. En el Apgar infantil, cuando daba puntos muy bajos, significaba que el niño estaba con la mayor dificultad en la adaptación a la vida extrauterina. Aquí vemos que puntos muy bajos significa que tiene dolor muy leve y puntos muy altos, un dolor grave, intenso. PAINAD es una escala inteligente, cualquiera de nosotros la podemos haber deducido. ¿En qué me voy a fijar si no puedo interactuar con el paciente? En el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal que me da pistas, el tipo de respiración, la vocalización negativa, como puede ser quejidos, llanto, expresiones faciales, el lenguaje corporal y por último la falta de consuelo. Son obvias las 5 variables que tiene PAINAD. He parado un momento porque es una escala que está teniendo mucha representación. Es una escala que tiene bastante visibilidad. No porque tenga preguntas de oposición, porque no la tiene, pero desde luego si no sale a nosotros, no la vamos a fallar. Muy bien, pues esto es lo que tenemos que saber de las demencias. Primero, ¿cómo se clasifican? La memoria, alteración de la memoria, más una de las 4 A's para hacer el diagnóstico, el criterio diagnóstico del mismo. Segundo, cómo se clasifican en 2 grandes tipos, que son las vasculares y las degenerativas. Hachinsky para clasificarlas, y ya sabemos que puntos bajos de Hachinsky significa que es de origen degenerativo y puntos altos que es de origen vascular. Y por último acabamos de ver PAINAD, para medir el dolor en el entorno de la demencia. Vamos a ver otra alteración que es el síndrome confusional agudo. El síndrome confusional agudo es muy característico de los ancianos. Todos los que hemos trabajado en hospital, casi siempre nos hemos cruzado con un síndrome confusional agudo. El típico anciano que está perfectamente, de repente
Se te cruza en el stand de enfermería, pasa por allí y te dice, oye, que vengo a hacerme un café, pensando que está en su casa o que está en la habitación de cualquiera de su vivienda haciendo cualquier actividad. Esto es muy frecuente y hemos visto que el síndrome de confusión agudo, por tanto, se caracteriza por desorientación, alteración de la conciencia, pero que es puntual, fluctúa a lo largo del día y le pasa en momentos determinados. Todos los que hemos tenido experiencias con esto, algunas de ellas de las que pasa son bastante llamativas y lo que tenemos que intentar hacer en el abordaje del síndrome de confusión agudo es detectarlo para prevenirlo. El síndrome de confusión agudo, vemos que hemos tenido preguntas sobre el mismo, pues muy sencillitas, como el último examen que hubo en Galicia, en 2013-2015, que nos decía que ante un anciano que presenta síndrome de confusión agudo, ¿qué es lo que más característico que espero encontrar? Como vemos, la opción de respuesta correcta es la 4, que nos dice que son síntomas fluctuantes a lo largo del día. La opción de respuesta 1, déficit de memoria, no es característico del síndrome de confusión agudo, sino de las demencias. La 2, que dice alteración de la conciencia sin cambio de las funciones cognitivas, acabamos de decir que sí, alteración de la conciencia más alteración de la orientación temporoespacial es lo que caracteriza al síndrome confusional agudo. Y por supuesto la opción de respuesta 3, que nos dice que es irreversible, sabemos que sí, que revierte, de hecho fluctúa mucho a lo largo del día y es circunstancial. ¿Por qué se confunden tanto y tienden a tener tanto síndrome de confusión agudo en el hospital los pacientes, los ancianos? Porque es muy fácil, porque cuando leemos todos los elementos que predisponen, los factores y todos los que son precipitantes, vemos que en el hospital están muy expuestos los ancianos a tener un síndrome de confusión agudo. Cuando vemos que llevar sondas, vías periféricas, tomar varios fármacos, alteración de ritmo, sueño, vigilia, vemos que todas estas variables están presentes en un anciano en el entorno de la hospitalización. Por eso es muy fácil entender el número tan elevado que tenemos de síndrome de confusión agudo en el entorno de los hospitales. ¿Cómo se hace un tratamiento de síndrome de confusión agudo? Lo primero es prevenir, y para prevenir hay que detectar. ¿Cómo lo detectamos? Con la escala 2, que tiene el punto de corte en 3. La escala 2 es una escala que tiene 13 ítems y es muy fácil de comprender. Esta escala lo que ha hecho es meter todos los factores que predisponen con mayor probabilidad que tengas un síndrome de confusión agudo. Entre todos los criterios pues están algunos como ser portador de vías periféricas o de sondajes urinarios. No tiene más, pero escala 2 para el síndrome de confusión agudo, para detectarlo, punto de corte en 3. Cuando da más de 3 puntos significa que el paciente tiene riesgo de síndrome confusional agudo. Muy bien, ¿cómo se hace el tratamiento no farmacológico del mismo? Muy fácil, quitando todos los elementos que puedan desorientar a la persona. ¿Cómo le quito los elementos? Pues generando un patrón en el día de actividades, poniendo elementos en el entorno que sean personales de la propia persona para que se esté más familiarizado, no cambiándolo de habitación, no poniendo al lado de otra persona que le pueda generar, incrementar el nivel de alteración perceptiva, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los criterios que tenemos de tratamiento no farmacológico son muy sencillos. Por tanto, en el anciano sano nos quedamos con estas ideas. Ya hemos introducido en el anciano enfermo, hemos introducido las 3 ideas más características. Dentro de él ya hemos dicho que nos tenemos que quedar con conceptos muy sencillos. Hemos dicho que una de las cosas más importantes son las incontinencias urinarias con los tipos, que los veremos en nefrología. Y por último, dentro de las alteraciones neurológicas, no hemos centrado principalmente en la demencia, ni en el síndrome de confusión agudo o delirio. Recordamos, hemos dicho que la demencia se caracteriza por la alteración de la memoria y las 4 A's. Y luego, delirio se caracteriza por la alteración de la conciencia y sobre todo la orientación, atención, etcétera, etcétera, etcétera. Primera idea. Segunda idea que nos hemos quedado es que la demencia utiliza escalas como son Hachinski, Penat y se puede utilizar otras como Cornell para medir la depresión en una persona que tiene una demencia. En cambio, vamos a ver que en el delirio o síndrome de confusión agudo hemos dicho que aplicamos la escala 2. Estos son los conceptos principales que me quedo para cerrar este bloque de anciano enfermo. Muy sencillito, hemos hablado principalmente de qué es la enfermedad geriátrica, con el acrónimo VISA, hemos hablado dentro del anciano de los síndromes geriátricos de las 12 IES y nos hemos centrado sobre todo en nefrológicos, dentro de las alteraciones de incontinencia urinaria y por último en alteraciones neurológicas, diferenciando demencia y diferenciando síndrome confusional agudo. Muy sencillo, no vamos a volcar más recursos en esta parte del contenido porque, insisto, hay muy pocas preguntas. Lo último que recordamos, aunque lo veremos y ahondaremos en farmacología, es cómo se altera el ciclo LADME. LADME es todo el proceso por el que pasa el fármaco en un cuerpo. La L es liberación, la A es A de absorción, D de distribución, M de metabolización y E de eliminación. No hace falta que a nadie le comentemos y le recordemos que los abuelos tienen más riesgo de intoxicarse porque como E de eliminan peor de ciclo LADME, la E está empeorada. ¿Por qué?
porque tienen menos tasa de filtración glomerular, por tanto filtran menos, por tanto el fármaco se queda más tiempo circulando en sangre, más riesgo de toxicidad. Tampoco hay que decir por qué metabolizan peor. La metabolización se lleva a través del hígado. Si tienen menos capacidad funcional, enzimática, hepática, pues es normal que tiendan a metabolizar menos, más tiempo circulando el fármaco, más riesgo de intoxicación. El Glasgow, ahora mismo tenemos en la presentación una tabla que representa los 3 tipos de información que tenemos que llevar en el Glasgow. Está el Glasgow clásico, el nuevo Glasgow que se modificó e introdujo algunas modificaciones relevantes. Y luego, por último, tenemos el Glasgow neonatal. Hay 3 Glasgow y ahora mismo lo que tenemos presentado en la diapositiva son los 3 colores que representa cada uno de ellos. En más naranjita el Glasgow clásico, en verde son las modificaciones que introdujo el Glasgow nuevo, el que se modificó, y por último en azul las modificaciones que hay del Glasgow normal para la adaptación que se hace a los neonatos. Una vez que tenemos claro el abordaje que vamos a hacer diferenciando los tipos de Glasgow que acabamos de señalar, recuerda, siempre a la hora de abordar Glasgow es muy fácil. En tu cuaderno ahora mismo tienes que estar anotando la palabra ojos, habla, motora. Repito, ojos, acabamos de señalar que ojos representa que son 4 las valoraciones que se hacen desde el punto de vista de respuesta ocular. Desde el punto de vista de respuesta verbal, habla, tiene 5 letras, por tanto son 5 las características que se valoran. 5 los puntos que puede obtener como máximo. Y por último, motora, la palabra motora tiene 6 letras, por tanto hasta 6 puntos como máximo se valora la vía motora. Ojos 4, habla 5, motora 6. Una vez que tengo esto claro y en mi cuaderno lo he anotado, es muy fácil aprenderse el Glasgow. ¿Por qué? Porque como vamos a ver que cada uno de los parámetros cuando puntúa el mínimo, que es un puntito, ¿de acuerdo? Quiere decir que no hay respuesta por parte del paciente. Si valoro 3 parámetros, si obtengo un punto en cada una de ellas, significa que el paciente, una respuesta de 3 puntos, que es una respuesta totalmente nula. Es la peor que podemos obtener. La mejor en cada una de ellas, si el máximo es 4, 5 y 6, son 15 puntos. Cuando obtengo 15 puntos con un Glasgow, quiere decir que es una respuesta totalmente normal. Ahora, si tengo que estudiar Glasgow y abordar el perfil de preguntas que nos hacen, porque directamente nos dicen en cada uno de estos 3 parámetros cuál es la respuesta exacta del paciente. Para eso tenemos que saber cómo puntúa cada uno de estos parámetros. Es muy sencillo. Empezamos por el primero de ellos, ojos. Si ojos tiene 4 parámetros, vamos a ver que I1 es que no hay ninguna respuesta, y 4 es que es una respuesta totalmente normal y espontánea, abre los ojos de forma espontánea, pues solo tengo que aprenderme que te da 2 puntos y que te da 3 puntos. Esto es muy sencillo. Cuando yo te hago un estímulo verbal, te digo, ¡hey! Y de repente, oye, y de repente abre los ojos, ante un estímulo verbal, abre los ojos, te doy 3 puntos. Si en cambio te tengo que hacer un estímulo doloroso, pegarte un pellizquito o hacerte un estímulo más intenso, obviamente vamos a ver que ante dolor, cuando hablamos de dolor, hablamos que damos 2 puntos, 1 menos. Muy fácil, como tenemos ahora mismo en la presentación, lo que te está diciendo es que cuando abras los ojos, quédate con la D de 2 puntos, D de dolor, D, 2 puntos, de dolor. Con esto nunca vas a olvidar los ojos que da cada puntuación. 1 punto ninguna, D de dolor, te estimulo dolorosamente, 2 puntos, y si es verbal, 3 puntos. Espontánea, 4 puntos. Muy fácil. Los ojos no los vamos a olvidar nunca. Siguiente, el habla. En el habla vamos a ver que si no emites ningún tipo de respuesta, se te da 1 punto. Y si estás orientado, ¿de acuerdo? Te damos 5 puntos. Nosotros siempre gastamos la pequeña broma que cuando un alumno en clase pierde un puntito en Glasgow y en vez de tener 15 puntos tiene 14 puntos, es porque cuando el profesor le pregunta y no responde de forma orientada, ha perdido una, y es porque está confundido. Por eso da respuestas que no son adecuadas. Si empieza a emitir palabras que no están contextualizadas con lo que se ha preguntado, palabras inadecuadas, inapropiadas, cuando emite palabras sueltas, empezamos a decir que efectivamente has perdido otro punto. Y si cuando el profesor te pregunta empieza a emitir sonido, si empiezas a emitir sonidos, has perdido otro punto más. Con lo cual, la pequeña broma que siempre decimos que cuando uno tiene un Glasgow de 14 es porque está en clase confuso. Cuando está orientado tiene 15 puntos. Aprender el Glasgow, como vemos, desde el punto de vista del habla, la respuesta verbal, es muy fácil. 1, 1 punto, no emites ninguna respuesta. 2, emites sonidos. 3, emites palabras que no están contextualizadas, no son adecuadas. 4, estás confuso. Y 5, estás bien orientado. Es bastante fácil llevarnos también el concepto del habla. Si nos hace una pregunta, desde luego, debe ser bastante sencillo el abordaje que podamos hacer de cálculo de puntaje de Glasgow. Y por último nos queda la vía motora, que la motora, a la hora de explorar la motora, es muy sencillo. Vamos a ver que la palabra que nos va a ayudar a recordar es la palabra reflex. Reflex nos va a ayudar a recordar, como tenemos puesta en la diapositiva, es que si la respuesta es ninguna, nula, 1 punto.
Y la palabra reflex, de arriba a abajo, nos ayuda a recordar RE, que va a ser una respuesta de retirada. La F y la L de flexión. Y la X de extensión. De arriba a abajo. De tal manera que un punto sin respuesta. 2 puntos, extensión. 3 puntos, flexión. Y si es retirada, 4 puntos. Muy fácil, de esta manera nos llevamos con la palabra reflex. ¿Por qué aparte de reflex aparece fleflex? Aparece fleflex porque el nuevo Glasgow, en vez de hablar de retirada y de flexión, habla de flexión normal o de flexión anormal. No hace falta que digamos qué es lo que da 3 puntos y qué es lo que da 4, ¿verdad? La flexión normal dará 4 puntos y la flexión anormal dará 3 puntos. No tiene más, como vemos las sutilezas del nuevo Glasgow que ha introducido son muy pequeñitas y por tanto introducirlas a la hora de recordar respecto al Glasgow clásico, el nuevo, pues no ofrece ningún nivel competitivo porque es muy sencillo. Muy bien, por último vemos que daría 5 puntos si localizas el dolor y 6 si obedeces a órdenes. Esto básicamente son los 3 parámetros de valoración que tiene Glasgow, lo tenemos que aprender. Hay preguntas y es importante que sepamos abordar cualquier valoración que nos hagan de un paciente y saber calcular su puntaje. Todos recordamos que cuando hago el cálculo total, si da 8 puntos o menos, significa que estoy ante una situación grave, de severidad. Con lo cual, severo 8A, que es la mnemotecnia que tenemos aquí abajo, nos ayuda a recordarlo. Una vez que tenemos claro esto de Glasgow, tenemos que tener claro también que a la hora de hablar de Glasgow neonatal, como tenemos, si volvemos a la diapositiva anterior, como tenemos ahora mismo aquí, observamos que todo lo que está en azulito es las adaptaciones que hacemos al Glasgow neonatal. Y todo lo que está en verde es lo que hacemos la adaptación al nuevo Glasgow. Como vemos para el nuevo Glasgow, acabamos de señalar que la respuesta motora ha cambiado lo de retirada y flexión a flexión normal, flexión anormal. En la valoración verbal lo único que ha cambiado es que en vez de antes hablaba palabras inapropiadas y sonidos inapropiados, ahora se ha dejado todo en palabras y sonidos. Antes sí se diferenciaba entre que las palabras fueran inapropiadas o que las palabras fueran incomprensibles. Claro, el Glasgow antiguo, entre palabras, que es una palabra incomprensible, una palabra que no se comprende, es casi lo mismo que un sonido. El nuevo Glasgow ha solucionado este problema para estar y hablar todos de lo mismo, a una cosa la ha llamado palabras y a otros sonidos. Con lo cual el nuevo Glasgow es más clarificador, más sencillo, vamos. Y por último, el pequeño cambio, el matiz que ha habido en el Glasgow respecto a la valoración de la apertura de los ojos, es que la relaciona con estímulo verbal y con estímulo al dolor, era antes, ya le llama con estímulo a la presión. ¿Qué significa esto? Que dice exactamente cómo hay que hacer el dolor, para que no llegue un observador y a la hora de hacer un estímulo al dolor lo haga de una forma mucho más intensa y en otra parte del cuerpo que genere más dolor, y llegue otro que lo haga en otra parte del cuerpo que genere menos dolor. Claro, si sometemos a distinta intensidad y distintas partes del cuerpo el estímulo doloroso, pues la respuesta que podamos obtener obviamente puede ser distinta. Con lo cual lo que ha pretendido es que digamos a la presión, y la presión, vamos a ver a continuación, que el nuevo Glasgow dice que se hace aquí, es decir, en 3 zonas muy concretas. Antes de ir a ello, recordamos que analizar el Glasgow neonatal es muy sencillo porque, como vemos en azul, solo introduce cambios en la respuesta verbal, donde como el niño cuando está bien orientado, no le decimos que esté orientado, sino le decimos que emite balbuceos. Le quito un punto cuando tiene un llanto irritante. En cambio, si su llanto, para que el niño llore, tenemos que estimularle dolorosamente, le quito otro punto más. Si el niño no llega ni a llorar ante el dolor, solo emite quejiditos, le quito un punto más. Y desde luego, si no emite ni quejidos, no emite nada, si la respuesta es nula, un punto. Muy bien, como vemos es muy fácil una vez que ha aprendido Glasgow, llamarme el Glasgow neonatal y el nuevo Glasgow. Esta tabla que acabamos de presentar te tiene que ayudar a diferenciar cada uno de ellos. Una vez que hemos analizado Glasgow, ¿qué es esto de la presión que acabamos de señalar? A la hora de hablar de la presión, Glasgow, en las nuevas actualizaciones que han habido, son muy precisas. Dice que la presión se tiene que ejercer en 3 puntos. Como estamos viendo ahora mismo en la presentación, los 3 puntos concretos donde se tiene que ejercer presión es 1, con un bolígrafo sobre el lecho ungueal, es el primero donde hay que ejercer. El segundo punto donde hay que ejercer es sobre los trapecios, ¿de acuerdo? Ahí es donde podemos hacer, cuando nos dan el típico masaje que nos dan sobre el trapecio, este es el segundo punto donde podemos hacer una valoración para la estimulación, Glasgow. Y el tercero de ellos vamos a ver que nos señala, como estamos viendo en la imagen, el arco, ¿de acuerdo? Supraorbitario. Es aquí donde ejercemos presión y justo en este punto es donde podemos hacer una valoración. Podemos elegir cualquiera de los 3 para hacer una valoración, y siempre lo que está intentando buscar la nueva propuesta de Glasgow es una homogeneidad a la hora de que un observador haga precisamente una estimulación dolorosa y con ello conseguir una homogeneidad a la hora de la valoración con la propuesta de Glasgow que estamos comentando.
No tiene más, sí recordar que Glasgow, como tenéis en vuestro manual, las nuevas aportaciones de Glasgow señalan que a la hora de hacer una valoración podemos asumir que uno de estos 3 parámetros, la respuesta parte de ojos, verbal o motora, pueda ser no valorable y directamente se pondría no valorable. De tal manera que permite poner ojos, he obtenido 2 puntos, 1 punto, 3 puntos. De la respuesta verbal he obtenido 4, 5, 2. Y de vía motora, ¿qué quiere decir? Que se puede escribir con letras. Ojos 1 punto, V de verbal 2 puntos y motora 1 punto, por ejemplo. Y a partir de ahora Glasgow también se puede escribir de forma independiente para saber cuántos puntos he obtenido en la valoración de cada uno de estos 3 parámetros. No tiene más, no tenemos preguntas todavía en el mundo de las oposiciones en este sentido, pero bueno, está bien que tengamos en cuenta esto, dado la gran cantidad de preguntas que tenemos de Glasgow. Muy bien, preguntas como esta de Comunidad Valenciana, en el año 2007, son preguntas tipo que se repiten bastante y básicamente nos da 3 aspectos de valoración del paciente. Primero te dice que contesta de forma inadecuada, que tiene una flexión a estímulos dolorosos y después que abre los ojos por orden. Si paramos un momentito y observamos nuestra tabla de Glasgow, vemos que en cada uno de ellos obtenemos 3 puntos, por tanto en Glasgow 9 puntos. Este es el perfil de pregunta que nos tenemos que preparar, el más competitivo. Muy bien, pues para cerrar este primer bloque, vemos que cuando abordamos el Glasgow también tenemos que hablar de traumatismo craneoencefálico, porque la clasificación de Glasgow se utiliza para hablar de la gravedad del traumatismo craneoencefálico. De tal manera que cuando hablamos de un traumatismo craneoencefálico leve es cuando estamos entre 14 y 15 puntos, moderado entre 9 y 13 puntos y desde luego menor de 9 grave. Vemos que puntos de corte prácticamente idénticos a los que señalamos en Glasgow. De hecho, acabamos de recordar que Severo Ochoa, que 8 puntos o menos, era característico de un Glasgow severo, grave. Menos de 9 puntos es 8, con lo cual vemos que la clasificación es exactamente igual. Aprovechamos para recordar que en el traumatismo craneoencefálico, aunque esto se ve en urgencias, hay signos muy característicos como son los ojos de mapache o como son el signo de Battle, que refiere a hematomas que se acumulan en zonas específicas cuando hay un traumatismo craneoencefálico. No tiene más. Preguntas del mundo de oposición hemos tenido como esta de Ingesa 2008, que directamente me dice que señale usted cuál es la clasificación correcta de la que hay a continuación. Como vemos, en la opción de respuesta 3 nos dice que un Glasgow leve es 14-15, un Glasgow moderado es 13-9 y por último un grave 8 hasta 3 puntos. Como acabamos de señalar, la clasificación correcta para hacer una clasificación de traumatismo craneoencefálico. Con esto, el punto 2, bloque 2, lo cerramos, nos pasamos en este esquema que hemos dicho en 3 apartados y nos llevamos lo más valioso, siempre llevando cuidado con las primeras escalas que hemos empezado a introducir. Esto nos lleva directamente al tercer bloque de contenido, que es el más valioso de esta sesión. Aquí es donde tenemos que estar más concentrados y donde vamos a hacer un trabajo muy mnemotécnico. Preparado con cuaderno porque vamos a aportar muchas mnemotecnias valiosas para que rescaten las escalas. Vamos directamente con el bloque 3. El bloque 3, a la hora de hacer una valoración geriátrica, hacemos lo que se llama valoración geriátrica global. Global significa que abordo 4 áreas. Primero hago una valoración clínica, para luego ahondar en el área funcional, luego en el área mental y por último en el área social. Valoración geriátrica global significa explorar las 4 áreas. Muy bien. Una vez que tengo esto claro, siempre a un anciano cuando se hace una valoración clínica, vamos a ver que la mayoría de veces se hace una exploración física general, y luego se suele acompañar de pasar escalas nutricionales. Por eso en nuestro cuaderno, nuestro tema, tenemos las escalas de nutrición, que las recordaremos y las veremos en la asignatura, obviamente, en nutrición, pero por eso están aquí. Porque muchas veces la clínica aparente que da la pérdida de peso está escondiendo una presentación atípica de otra patología. Con lo cual siempre a un anciano hay que pasarle las escalas de valoración nutricional cuando intuimos que está habiendo una alteración. Muy bien, esto respecto a valoración clínica. La mayoría de preguntas de oposición se van clarísimamente a las escalas que miden cómo funciona el abuelo, cómo se adaptan los ancianos, la adaptación funcional y luego al área mental. Y por último estamos viendo que en las oposiciones también estamos encontrando algunas escalas del área social, con lo cual esta es la parte más valiosa del tema que tenemos que tener claramente cerrado. Vamos a empezar por el primer bloque, que son la adaptación al área funcional. Dentro de ella lo que tenemos que tener claro es que A, B, V, D quiere decir actividades básicas de la vida diaria. ¿En qué se diferencian las actividades básicas de lo que dice abajo A, I, V, D? Que A, I, V, D quiere decir actividades instrumentales de la vida diaria. Las básicas son las más elementales: vestirte, comer, asearte, mientras que las instrumentales son un poquito más complejas.
Debajo de esta tabla hemos puesto en la diapositiva AAVD, que son actividades avanzadas de la vida diaria. Estas son las que menos nos importan. ¿Por qué? Porque ver si un anciano es capaz de coger solo un avión y si pasa una semana en Londres, pues esto no lo medimos. Medimos las actividades básicas y las instrumentales. Una vez que tengo esto claro, la mayoría de preguntas de las básicas se nos van a Kaz y Bartel. De las otras escalas, con que nos quedemos y nos suene la palabra Brucci, Cruz Roja, Kenny, está bien, nos sobra. Saber que estas escalas miden la capacidad funcional del anciano está bien. Antes de ahondar y meternos con ellas con mnemotecnia, tenemos que tener claro una cosa. En cada grupo de escalas que vamos a ver, siempre hablamos del patito feo, la que va al revés del mundo. ¿Por qué? Porque si observamos todas las escalas que tenemos aquí ahora mismo, a más puntos, más pérdida funcional, excepto una. En el grupo de escalas que tenemos en amarillo vemos que la que va al revés del mundo es Bartel, que a más puntos, más capacidad funcional. Esto pasa en todos los grupos, siempre en todos los grupos hay una que va al revés. Como vemos abajo, Lawton está sola en su grupo de actividades instrumentales, por eso ella es la única que va al revés, la única que está ahí. En todos los grupos, cada vez que pare, voy a parar y decir, a esta ponle un aspecto negativo que va al revés de las demás. Es una forma sencilla de memorizar los puntajes y entender que en un rango, la mayoría de veces de todas las escalas funcionales, muchos puntos, significa mucha pérdida funcional. Muy bien, una vez que tengo esto claro, vamos a empezar con la primera de ellas, Kaz. ¿Cómo memorizar Kaz de forma muy sencilla? Vamos a ver que vamos a abordar toda esta parte de contenido con mnemotecnia. Kaz es una de las escalas junto con Bartel que más nos preguntan. Kaz es muy sencillo. Kaz, nosotros siempre decimos, como sale la diapositiva aquí abajo, que recuerda Kaz de la A a la Z, para recordar que es el alfabeto. Por tanto, como va por orden alfabético de la A a la Z, es el único autor que me propone una clasificación del estado funcional del anciano basado en letras, de la A a la Z. Clasifica en letras y como vemos ahora mismo en la diapositiva, cuando clasifica con la letra A es que eres autónomo, es que estás bien, A de apto, de autónomo. Y en cambio, cuando te da una letra G, nosotros la mnemotecnia tonta que hemos puesto aquí, como ves, es G de jodido. Es con J, sí, da igual, para memorizarlo te vale. G, jodido. Esto nos sirve para memorizar cómo este autor clasifica por letras y ya cuando te hago la valoración que estás bien. ¿En qué consiste la valoración que hace este autor Kaz? Muy sencillo. Pasa 6 ítems y de los 6 ítems que pasa, si los 6 ítems eres apto, los realizas, te los cubres tú solo, pues te da una A. Si en los 6 eres dependiente y otro lo tiene que hacer por ti, entonces te da una G. Por tanto, en ninguna oposición todavía me han preguntado qué significa la B, la C, la D, ni la E, pero si me lo preguntan es muy sencillo. Si la A es que eres autónomo en los 6, cosas que te estoy valorando en las 6 actividades básicas, pues si eres autónomo en 5 pero en una no, si pierdes una, te doy una letra B. Si pierdes 2, te doy una letra C. Si pierdes 3, ¿sigo? No, ¿verdad? Muy sencillo. Por tanto, quédate con esta idea. No nos lo han preguntado todavía, pero ojalá que esta sea la pregunta que nos veamos en las pruebas que vamos a hacer de posición en los siguientes meses. Muy bien, pues una vez que tengo esto claro, ¿cuáles son los ítems que valora Kaz? Nosotros los aprendemos con la mnemotecnia BBB-CAN. BBB-CAN. ¿Por qué BBB-CAN? BBB-CAN es muy sencillo porque la primera B es B de baño. La segunda B es de vestido. B de vestido, sí, no con V, sí, da igual, B, vestido. Y la última B de váter. B, B, B. Baño, vestido, váter. Mientras que GAN, abajo, relacionamos C de continencia, A de alimentación y M de movilidad. Son los 6 ítems que me está midiendo Kaz. Es muy fácil recordarlos así. BBB, CAN. Los que no tengan mnemotecnia o no sirva esta mnemotecnia, os hacéis otra. Pero esto hay que memorizarlo. Nos preguntan y Kaz está siendo muy preguntado y lo tenemos que cerrarlo. Por tanto, de Kaz, recordamos, ya sabemos que va de la A a la Z, mide letras, si te da una A es que eres apto, autónomo, si te da una G que está GD, jodido. Me lo quedo, lo tengo claro, y ya sé que la B significa que he perdido una. La C que he perdido 2 funciones. Y así consecutivamente. Y el BBB-CAN para recordar los 6 ítems. Muy sencillo, vemos preguntas como esta de Madrid, en el año 2008, que directamente nos dice que el índice de Kaz, ¿qué nos permite valorar? Esta es la pregunta más fácil que puedo encontrar del índice de Kaz. Esperemos tenerlas un poquito más complicadas. Vemos que obviamente la correcta nación de respuesta a 3, que es actividades básicas de la vida diaria. No tiene más, vamos a dar un pasito y vamos con el siguiente índice. El siguiente índice que vamos a ver es de Bartel. Bartel, vamos a ver que la mnemotecnia no solo tonta que decimos, es que es Bar-ten. Ten es 10 en inglés. ¿Cuántos ítems mide Bartel? 10. Ten, 10. 10 ítems. Kaz medía 6 ítems, Bartel tiene 10. Vamos a ver que con el BBB-CAN me llevo los 10 ítems que valora Bartel, porque es exactamente casi igual. Son los mismos 6, pero lo sumo a 4. Por tanto, parto del BBB-CAN, ¿para qué?
En la diapositiva ahora mismo he marcado la B, la C y la M, las he marcado en verde. ¿Por qué? Porque se desdoblan. Cuando hablo de baño, me desdobla el baño en baño y aseo. Cuando hablo de continencia, no hace falta decir en qué la desdobla. En continencia urinaria y en continencia fecal. Y cuando hablo de movilidad, y dice que hay 3 formas de moverse. 3. Cama, sillón, deambular y subir escaleras. Con lo cual, desde mi BBBCAM, que me acabo de aprender para acá, me sirve para memorizar los 10 ítems que tiene Bartel. Insisto, BBBCAM. La primera B se desdobla en baño y aseo, la C se desdobla en continencia fecal urinaria y por último la M en 3 formas de movilizarse. Cama, sillón, deambular y subir escaleras. Estos son los 10 ítems de Bartel. Más cosas que tenemos que saber, los puntos de corte no lo pregunta. Ya tenemos varias oposiciones que directamente dicen tienen 70 puntos en Bartel. ¿Qué significa? Como ya tenemos preguntas de oposición de este perfil, tengo que tener muy claro que tengo que saber los puntos de corte. Nosotros los simplificamos al máximo. Lo que tienes que aprender es el número 2, 4 y 6. Con 2, 4, 6 te lo llevas. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué me lo llevo? Pues 2, 4 y 6. 2 significa que menos de 20 puntos. 2 y 4 entre 20 y 40. 4 y 6 entre 40 y 60. Y 6 para más de 60. Los 4 estratos. Menos de 20 indica que hay una dependencia total. Entre 20 y 40, que es grave o severa. Entre 40 y 60, moderada. Y más de 60 puntos significa que es leve. Es la forma mnemotécnica sencilla, menos es más, de llevarme Bartel. Recordamos, Bartel, 10 ítems. Desde nuestro BBBK me llevo los 10 ítems que son, y a continuación con el 2, 4, 6 me llevo los puntos de corte. Hay que aprenderlo, nos lo están preguntando. Muy bien, a continuación, pues si el examen te queda en blanco, te pones muy nervioso. Aparte del Bartel, que son 10, vemos que la mitad de ellos, del tiempo, lo pasa en el váter, en el baño, con lo cual todo se centra en este momento, baño, aseo, BC, emisión, deposición. Es una pequeña ayuda mnemotécnica, por si aún así con todo lo que te he dicho todavía tienes dificultad en quedarte con Bartel, pues te llevas eso también. Muy bien, pregunta de Extremadura 2007. Vemos que directamente nos dice que un Bartel de 50 puntos, ¿qué significa? Acabamos de recordar 2, 4 y 6, menos de 20 total, entre 20 y 40 grave severa, entre 40 y 60 moderada, que es lo que nos están preguntando aquí, 50 puntos, y más de 60 leve. Vemos que directamente este perfil de pregunta de Extremadura se ha repetido en distintas pruebas selectivas de distintas comunidades autónomas. Por tanto, tenemos que estar muy atentos a los puntos de corte de Bartel. Muy bien, pues con esto hemos cerrado las 2 escalas de área funcional más importantes, nos queda la área instrumental y dentro de eso tenemos una propuesta que es la Auton. Lo curioso del Auton es que cuando lo analizamos vemos que mide 8 puntos, 8 ítems. De los 8 puntos te dan 8 puntos si eres autónomo en las 8 cosas. Por tanto, el máximo de puntos que se puede tener es 8, sí. Pero cada vez que nos pregunten por el auto tienes que fijarte si es hombre o mujer. Es súper curioso que estos autores directamente cuando sacaron la escala dijeron si eres un hombre solo te valoro 5 ítems, si eres mujer te valoro 8. ¿Por qué? Pues vemos que claramente el problema lo tuvieron enseguida. Cuando le valoro 8 ítems a un anciano y le mido si ha perdido la capacidad de poner lavadoras para lavar la ropa o de preparar la comida, pues muchas veces la respuesta de los ancianos es decir, no es que lo haya perdido, es que nunca lo he hecho. Con lo cual la escala está adaptada para varones, muy machista que suene, para varones de 5 puntos y para mujeres de 8 puntos. Por tanto, 8 puntos en mujer significa independiente total en las actividades instrumentales. Y 5 puntos en hombre significa independencia total en las actividades instrumentales. Las 3 que supone que se le quita al hombre son preparar la comida, realizar las tareas del hogar y lavar la ropa. Vaya tela con la Auton. Bueno, no tiene más. De todas ellas, a su vez tiene varias interpretaciones. Obviamente es que si me da 0 puntos significa que eres dependiente total. No haces ninguna de las 8 actividades instrumentales. Y obviamente si te da 8 puntos, que en las 8 eres independiente. Pero también tiene puntitos de corte. Como ves en la diapositiva abajo, te dice que tienes una dependencia total cuando te da entre 0 y 1 punto, 2, 3 puntos grave, 4, 5 puntos moderada, 6, 7 puntos leve, y 8 puntos totalmente independientes. Tenemos que saberlo porque directamente hemos tenido alguna pregunta que te ha dicho ¿qué significa 5 puntos en la Auton? Ya vemos que obviamente no va a significar lo mismo en hombre que mujer, pero siempre que nos haga una pregunta del Auton tenemos que fijarnos si es hombre o es mujer. Pregunta de Castilla y León 2016. Nos dice que el Auton y Brody señala cuál de los siguientes ítems no tiene. De todo lo que vemos aquí a continuación, el que no tiene es lo que dice la opción de respuesta 2. Porque alimentarse, como acabamos de analizar anteriormente, pertenece a las actividades básicas de la vida diaria.
Lauto lo que tiene es preparar comida. No confundir preparar la comida con alimentarse. Alimentarse básica, preparar comida es una actividad instrumental. La mayoría de las instrumentales son muy sencillas. ¿De acuerdo? Manejo de la medicación, manejo del dinero, es decir, son muy sencillas diferenciarlas. No tiene más. Damos un pasito para cerrar el área funcional y nos quedamos con las escalas que miden el riesgo de caídas. Todas son muy fáciles de memorizar porque tienen mnemotecnia. Tineti, que es una de ellas que tenemos aquí en la presentación. Tineti no suena a tinnitus, tinnitus no suena a desequilibrio, alteración del oído que da alteración del equilibrio. Downtown no suena a ir al centro de la ciudad. Si vas al centro de la ciudad hay tumulto, hay mucha gente y por tanto es más fácil tener un encontronazo y caerte. Y por último, Trump, nosotros la recordamos con Trump de trompazo. ¿Por qué trompazo? Trompazo te sirve para dos cosas como es esta diapositiva. La Z la transforma en un 7. Y Trump es que tiene el riesgo de pegarte un trompazo, de caerte. ¿Cuántos puntos tiene que dar para que el riesgo sea alto? Trompazo con Z se transforma en 7 para que recuerdes que más de 7 puntos tiene alto riesgo de caerte. Vemos que Trump es súper obvia, la deducimos nosotros solos. ¿Quién va a tener más riesgo de caerse que se haya caído antes? ¿Quién va a tener más riesgo de caerse? Es que tenga alteraciones visuales, es que tome polifarmacia, polimedicamentos. Es decir, todas las variables que tiene Trump dentro son obvias y las deducimos. Y aunque no se han metido dentro de ellas, creo que con una lectura inteligente no las podemos llevar. Muy bien, pues con esto hemos cerrado el área funcional, mnemotecnia, que debes de ir apuntando en tu cuaderno para llevarte todos los aspectos más interesantes. Vamos al área mental. Dentro del área mental vamos a ver que tenemos básicamente que diferenciar dos bloques. El deterioro cognitivo y las demencias. En el deterioro cognitivo tenemos dos grandes escalas, que es Mini-Mental de Lobo y Pfeiffer. Hay tantísimas preguntas de Pfeiffer que lo tenemos que aprender, pero perfectamente. Hay muchas preguntas de oposición de Pfeiffer, así que lo tenemos que aprender. De estas dos, recordad que hemos dicho que siempre había un patito feo, la que iba al revés del mundo. Como observamos, la que va al revés del mundo de estas dos es Mini-Mental de Lobo. Porque luego os dais cuenta que a más puntos, mejor situación. Y luego vemos que el patito feo de las que están abajo, las que miden demencia, es Isaac. Isaac, que es la última que tenemos, a más puntos, mejor situación. No tiene más, pero nos quedamos con esta idea de siempre en todos los grupitos marcar la que va al revés del mundo. El lobo, nosotros damos una mnemotecnia que es muy sencilla para memorizarla, y es que el lobo decimos que para que estés bien, el lobo se queda 24 horas rondando a las ovejitas. Cuando el lobo empieza a bajar la guardia quiere decir que no está bien. Por tanto, el lobo 24 puntos o más es que está bien. Cuando un lobo baja de 24 horas vigilando a las ovejitas, quiere decir que está bajando la guardia, está bajando la funcionalidad, y por debajo de 24 puntos quiere decir que empieza a ser disfuncional. Pfeiffer, vamos a ver que es muy sencilla. Le haces 10 preguntas al anciano y de las 10 preguntas que le haces vamos a ver que si da puntos muy bajos, que está normal, de 0 a 2 puntos. Y si da entre 8 y 10 puntos, lo más alto es que tiene un deterioro cognitivo importante. Hay que aprender Pfeiffer. Lo vamos a preguntar consecutivamente en las pruebas que vayamos haciendo de test que tendremos en la plataforma, por tanto, bien concentrados con esta propuesta que tenemos de deterioro cognitivo. Muy bien, pues una vez que tenemos estas dos, vamos a la demencia. De la demencia de todo lo que tenemos, y lo vamos a recordar en neurología, lo más importante es la GDS de Reisberg. GDS de Reisberg es súper importante porque nos ayuda a ver cómo evoluciona el Alzheimer. Tiene 7 niveles y hay que leerlo una vez, detenidamente. Reisberg es necesario para ser competitivos y lo recordaremos en neurología que hay que leerlo. Porque cuando leemos los estadios iniciales, tiene 7, los 2-3 primeros estadios iniciales, cuando los leemos detenidamente, dice, pues es que podría ser yo. ¿Dónde deja el coche? Me olvida de las llaves. ¿Dónde deja el mando de la televisión? ¿Dónde he dejado esas pérdidas pequeñas cognitivas que tenemos muchas veces, que nos llevan a tener pequeñas desorientaciones? La mide GDS de Reisberg. Al principio esas pequeñas pérdidas te clasifican en estadios muy iniciales. Obviamente cuando llegas a un nivel 4 o 5 son pérdidas mucho más significativas cognitivas, y 6-7 se acompañan además de pérdidas funcionales de actividades incluso básicas de la vida diaria. GDS de Reisberg, volveremos a él, porque es muy importante. De todo lo que tenemos aquí, los demás lo único que tenemos que saber es recordar que miden demencia. Casi siempre nos olvidamos de algunos de ellos, por tanto vamos a ver que tenemos que aplicar algo de mnemotecnia, como vamos a ver a continuación. Antes de ello vemos una pregunta del País Vasco del año 2010 que nos dice que el test de Pfeiffer, ¿para qué lo utilizamos? Obviamente este perfil de pregunta es la más sencillita, lo que nosotros esperamos es que sea un poco más compleja que Pfeiffer, que es de 0 a 10, que puntos muy bajos es normalidad, que puntos altos cercanos de 10 es deterioro cognitivo importante. Vemos que obviamente la respuesta correcta es la opción de respuesta 3, mide deterioro cognitivo. Perfil de pregunta que más se repite en el área mental.
Mnemotecnia tonta para que nos quedemos con alguna escala más de deterioro cognitivo o demencias. Tenemos aquí a la abuela de la Blasa y a Isaac Peral. Y la tontería que decimos es que los dos se van juntos en el submarino, pues que están los dos un poco tocados. La broma que decimos para que recuerde a la abuela de la Blasa, Blessed, y que recuerde a Isaac Peral, ¿vale? Para que los relaciones y que sepas que los dos miden demencia. Porque si no, nos van a preguntar sencillamente que para qué sirven las escalas y se nos van a escapar. Se tienden a olvidar estas dos escalas, así que no las llevamos. Acabamos de decir que Pfeffer tiene 2 puntos y Isaac es muy fácil memorizarlo. Nosotros lo hacemos con mnemotecnia un poco tonta. Te puedes apuntar que Isaac, acabado en la A grande y en la C grande, y debajo de la C le pones un 2. Isaac con la última A en grande y la C en grande. Y debajo de la C le pones un número 2. ¿Para qué hago esto? Porque si haces esto, la A grande significa que de las 4 cosas que valora Isaac, vamos a ver que la A significa que le preguntas al anciano que te escriba 10A de 10A animales. Y la C es que le vas a preguntar que te escriba 10C de colores y 10C de ciudades. Y por último, Peral, que te escriba 10 frutas. Isaac Peral. La mnemotecnia te sirve poner la A en grande y la C en grande para A de animales, C de ciudades, C de colores y por último, Peral, fruta. Que te describa 10 frutas, 10 animales, 10 colores y 10 ciudades. No ha habido ninguna pregunta de estas características. Ya que nos pregunten Isaac y que nos digan para qué sirve, ya está bien. Recordad que esta es la que va al revés del mundo, que a más puntos, mejor situación. Muy bien, pues llevándonos estas pequeñas ideas con mnemotecnia, nos llevamos prácticamente casi todas las del área mental. Faltan una de las escalas más importantes que más se aplica al anciano, que es la escala Jesse-Waage, que mide depresión en el anciano. Esta escala, como estamos viendo ahora mismo aquí en la presentación, mide depresión. Y es una escala de las que más se basa en el anciano, porque tened en cuenta que cada vez tenemos más depresión en el entorno de los ancianos. De tal manera que la Jesse-Waage es una escala muy extendida que tenemos que tener en cuenta, que sabes que escribe. Te haces la mnemotecnia que quieras. Y ese vago, Jesse-Waage, mira ese vago y ese vago. No está vago, está deprimido. Hazte la mnemotecnia que quieras. Pero Jesse-Waage ya se ve que es una escala que mide depresión en el anciano. En cambio, Goldberg, vamos a ver que es una escala que mide depresión en esa edad. Vale para 2 cosas, por eso decimos que es de oro. Gold, oro. En inglés, gold, decimos que es de oro porque vale para 2 cosas, ansiedad y depresión. Mnemotecnias fáciles, sencillas para quedarnos con las escalas. Vamos a cerrar por fin las escalas con el área social. Dentro del área social, vemos ahora mismo en la tabla que tenemos las que miden la sobrecarga del cuidador y qué interesante, las que tenemos justo debajo, las que miden el apoyo social percibido. Si metemos en Google, por ejemplo, la palabra Zarit, vamos a ver 300 publicaciones sobre Zarit que mide la sobrecarga en la persona que está cuidando a otra que es dependiente. Pero qué curioso que tenemos muchas menos publicaciones sobre las que tenemos abajo, como Duque Ung o Recursos Sociales Díaz Vega. Es curioso porque es que lo que hacen las escalas que tenemos abajo es preguntar a la persona que está siendo cuidada que cómo percibe el entorno de cuidado que está recibiendo. Menos mal que alguien se preocupa por la persona que está siendo cuidada. Por eso la broma que siempre decimos es el Duque Salvador, que viene a preguntar a la persona que está siendo cuidada. La mayoría de ellas, como vamos a ver de publicaciones que tenemos, se centra en la sobrecarga que están teniendo los cuidadores. Esto es un problema porque sabemos que cada vez hay más dependencia en nuestros mayores y cada vez el número de personas que cuidan se está viendo más sobrecargado. Y esto está llevando a una preocupación desde el punto de vista social y clínico. Una vez analizadas las escalas más importantes de esta tabla, vamos a meternos con las dos más relevantes, que son, sin lugar a dudas, Zarit y el índice de esfuerzo del cuidador. El índice de esfuerzo del cuidador es muy fácil memorizarlo. Esfuerzo con Z, recordad lo que hemos hecho anteriormente con de trompazo. Z era que el punto de coste estaba en 7, la Z la sustituyo por un 7. Con esta escala de esfuerzo hacemos lo mismo, con mnemotecnia te llevas el esfuerzo del cuidador, que se refiere a sobrecarga, que eso se deduce solo, pero pues si nos preguntaran el punto de corte, te lo llevas de una forma muy sencillita. Esfuerzo Z, punto de corte en 7. A partir de 7 quiere decir que hay una sobrecarga en la persona que está cuidando. Vamos a hacer lo propio con Zarit. En Zarit vamos a ver que es una escala que tiene un amplio punto de rango de corte, de interpretación, va desde prácticamente 22 puntos a 110 puntos, y ahora de memorizar la sobrecarga, porque ya hemos tenido preguntas directamente que nos dicen ¿cuántos puntos en Zarit y qué significa? Como lo tengo que saber, pues vamos a ver que la forma de memorizarlo es muy sencillo. La mnemotecnia tonta que podemos hacer es básicamente decir que cuando yo voy a cuidar a una persona y aplico los 5 dedos de una mano y aplico los otros 5 dedos de una mano y aún así no llego a cuidarla y me sobrecargo, 5 y 5, 55. 5 y 5, 55. Por tanto, esta es la mnemotecnia tonta para recordar que cuando
aplico los 5 dedos de una mano y los otros 5 dedos de una mano y aún así no llego a aplicar el cuidado y me sobrecargo, se habla que 55 es el punto de corte en Zarit para hablar de una sobrecarga intensa. De 45 a 54 será una sobrecarga leve y por debajo de 45 será una sobrecarga, que no es sobrecarga. Por tanto, menos de 45 no es sobrecarga, entre 45 y 54 hay una sobrecarga leve y por encima de 5,5 sobrecarga intensa. Así, esta es la mnemotecnia con la que nos llevamos Zarit y la mnemotecnia con la que nos llevamos el índice de esfuerzo del cuidador. No tiene más, siempre hay que aplicar mnemotecnias para los puntos de corte porque si no los números, igual que los aprendemos, es cuestión de horas, días, semanas que los olvidemos. Así que todas estas mnemotecnias que estamos aportando, llévatelas en tu cuaderno esquemático que debes de estar desarrollando ahora mismo. Pregunta Andalucía 2016. Siempre, casi todas las preguntas que hemos visto en el repositorio son de Zarit, pues esta se dedica a el Duque. Te dice que el cuestionario de Duque UNC, ¿para qué sirve? Ya hemos dicho que es el apoyo social percibido. Está bien que tengamos alguno que se centra en qué percibe la persona que está siendo cuidada, no todo en el cuidador. Muy bien, otra pregunta que vemos aquí de Extremadura, del año 2007, te dice que al realizar a la esposa de un paciente una escala de sobrecarga de Zarit, y con una puntuación de 60, ¿cómo se daría dicha sobrecarga? Directamente te dan una puntuación y que la interpretes. Este perfil de preguntas es que se nos exige saber los puntos de corte. Recordad que hemos dicho que más de 5, 55 significa sobrecarga intensa. Por tanto, la respuesta correcta es la opción 3. No tiene más, cerramos esta presentación con el geronte. El geronte lo que intenta es agrupar todas las valoraciones que hago, la mental a través de un sombrero, la pérdida de los sentidos a través de la cara, la pérdida de actividades sociales a través de la mano izquierda, mano derecha, ¿de acuerdo? Es decir, cada una de ellas le aplica un área de las que acabamos de valorar con distintas escalas. Las piernas, el área motriz, la mayoría de ellas son obvias y deducibles. No tenemos preguntas del geronte, pero el geronte lo que quiere es que rápidamente, de un vistazo ágil, interpretes cómo está el paciente. Porque cuanto más áreas mentales tenga alteradas, le vamos pintando en sombreado u oscuro, negro, las áreas que tiene alteradas. De tal manera que cuando vemos la figura del geronte muy sombreadita, en muchas áreas ya sé que tengo más áreas alteradas. Sociales, si tiene las piernas motrices, si tiene el sombrero mentales, si tiene la cara sensoriales. Es una forma de interpretación. Vemos que tiene 28 ítems y es muy fácil de interpretar geronte. Muy bien, espero que todas las mnemotecnias que hemos dado te ayuden a simplificar este último punto.